Diálogo con Ernesto López. Hay quienes sostienen que esta situación de insolvencia es algo que se veía venir. ¿Comparten ustedes este argumento? Comienzo contigo, Carlos Federico. Bueno, efectivamente, preparando el material para compartir esta mañana con la audiencia, revisé la presentación que hiciera el ministro de Hacienda sobre el presupuesto 2017, que lo tiene que hacer el año anterior. Y en esa presentación él fue muy claro en decirle a la Asamblea Legislativa que la situación fiscal del país era muy delicada y que había que hacer un esfuerzo por superar el entrampamiento que existía. Porque de lo contrario podríamos llevar a El Salvador a una crisis que en los últimos tiempos no ha tenido, no se ha dado, pues no se ha producido. El Salvador siempre ha sido, su característica ha sido que ha honrado los pagos internacionales. Hay una discusión si es iliquidez o insolvencia. ¿Ya? La verdad es que el país tiene ambos problemas. Iliquidez es cuando no tiene la capacidad usted de honrar sus compromisos de corto plazo, y la insolvencia es cuando usted no los puede hacer en el mediano y largo plazo. Y ahí usted puede ver las dos posiciones. Unos dicen, bueno, aquí realmente hay recursos, dice. Lo que hace falta son reasignaciones presupuestarias para solucionarse. Y la otra parte dice, mire, aquí hay espacio todavía para poder endeudarnos. Entonces lo que se necesita es un acuerdo para emitir más bonos. Y el otro elemento que lo conforma, ya vimos, uno es la polarización, el otro es la irresponsabilidad y el otro elemento es el cortoplacismo. ¿Por qué menciono esto? Porque las decisiones están tomando en función del calendario electoral. Entonces, cada vez ya pasamos la Semana Santa y ya entramos a una dinámica cada vez más fuerte en términos electorales. Luego va a venir la de agosto, y ya cuando vengamos de agosto va a estar realmente en una situación bastante difícil de poder acercar posiciones, porque cada uno va a estar tirando su mensaje en términos de atraer los votos. Entonces, realmente El Salvador se encuentra en una situación sumamente delicada. Yo no dudo de la capacidad y de la experiencia de los políticos salvadoreños, pero realmente es importante que este desacuerdo desmedido realmente le pongan fin y entren y piensen en El Salvador. Definitivamente ir generando las condiciones para que el país en general, independientemente del gobierno que sea, y con los matices, por supuesto, de cada uno, vayamos enrumbando a este país que merece realmente estar en otro lugar. Nosotros en los años 60 fuimos los campeones de Centroamérica, teníamos credenciales bien ganadas en muchos aspectos, y todo eso se va cada vez más disipando, pero en una velocidad que se nos escapa totalmente. Y después viene la polarización, la descalificación. Yo veía rápidamente unos periódicos de principios de la semana, cuando una diputada dice que las calificadoras de riesgo están complicando el problema porque están pagadas por la oposición o por Arena. Eso ya llegar a un plan francamente, no sé cómo cualificarlo. Pero el problema principal, y esto hay que enfatizarlo, lo dijimos también al principio del año cuando se aprobó el presupuesto, que en esta oportunidad el problema fiscal iba a ser más serio. Y se volvió más serio cuando se omitieron partidas claves en el presupuesto de la nación. Entiendo que a la base del tema lo que existe es que están dos grandes fuerzas políticas como poniendo a prueba capacidades más electorales que oportunidades de consenso para salir adelante del país. Tienen la palabra los tres. Mira, yo en esto quisiera abonar en esta dirección. El día de ayer le preguntaba yo a algunas personas que si conocían, algunas personas muy vinculadas con el sector empresarial, que si habían escuchado o habían leído la política de ahorro que había sido dictada por el presidente de la República y que está firmada en un documento en el mes de abril, los primeros días del mes de abril de este año, firmada por el presidente de la República y por el ministro de Hacienda.
y me dijeron que no lo habían leído. Entonces me puse a reflexionar que un tema tan importante para la vida nacional, un tema tan, diría yo, estratégico para interpretar mejor cuál es la conducta que pretende seguir el gobierno en materia del uso de los recursos públicos y cómo es posible que documentos de esa naturaleza que están en la página web del Ministerio de Hacienda, son públicos, no se conozcan y no se discutan. Entonces yo creo que el problema nuestro es que si yo vengo a un programa de televisión y yo vengo con la mente cerrada en una posición y mi objetivo es tratar de derrotar el argumento del contrario, como decía Juan Héctor, descalificarlo y acentuar en la polarización, como ha expresado Rafael, en una actitud a mi juicio también irresponsable, entonces no vamos para ningún lado. Es muy importante que reconozcamos los esfuerzos que se han hecho en contracción del gasto y es muy importante que reconozcamos que existe una política de ahorro y que exijamos que esa política de ahorro se cumple. Pero si yo ignoro lo que se está planteando por el lado gubernamental y lo que hago es seguir en mi caballito de batalla, embatiendo con el argumento para debilitar la posición del gobierno, entonces muy poco espacio le damos realmente a la creatividad y a la innovación. Entonces yo creo que es necesario, del lado del gobierno, con todo respeto, una propuesta creativa que permita generar consensos y del lado de la oposición, de igual forma, una actitud receptiva para poder sentarse y partir de un punto común. Tú preguntabas cuáles son los puntos comunes. Hay un punto común, la realidad. Si la situación del impago ya se dio, por lo tanto esa es una realidad que nos afecta a todos. Yo he dicho siempre también, es que las decisiones, y lo ha dicho, las decisiones sobre el gasto no las toma él. Él lo ha dicho Carlos Cáceres. Si yo no le estoy arrostrando nada, Carlos. Sencillamente yo he reconocido el esfuerzo que ha hecho reducir el déficit fiscal del 6 al 6. Importante. No, eso lo hemos planteado directamente, lo hemos dicho y públicamente lo hemos dicho. Porque las cosas no se definen en el Ministerio de Hacienda, se definen en CAPRES, sí hay que ser claro en eso. Mira, solo para terminar un poco la idea, yo quisiera hacer algunas valoraciones sobre el contexto en el que está presentando toda esta diferencia. Obviamente uno es el contexto electoral, no cabe duda, pero dentro del contexto electoral, imagínense si no se resuelve este tema de polarización y llegamos luego a no contar con un presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral y tenemos elecciones enfrente, las primeras para Congreso y para alcaldes el próximo año. Nos damos cuenta de la complejidad y de la magnitud del conflicto que podemos tener en el país si se vuelve a repetir una situación similar a la que presentó las elecciones presidenciales anteriores, que por los diferentes problemas, no quiero señalar responsables ni mucho menos, pero yo creo también que aquí estamos en un momento en donde la presencia de la Corte Suprema de Justicia admitiendo decretos de inconstitucionalidad en temas de carácter, por ejemplo, financiero, requieren que se haga un enorme esfuerzo para comprender cómo manejar esa situación. En este sentido, hay especialistas, organismos internacionales, en fin, organizaciones, universidades, que han presentado la situación fiscal del país y han hecho recomendaciones puntuales. Quienes toman la decisión son los que están gobernando, son los que están conduciendo ese vehículo. Entonces yo creo que también es importante asumir las responsabilidades que a cada uno le corresponde. El Salvador va a necesitar recortar gastos y probablemente necesite aumentar algunos impuestos. Pero el contribuyente lo que está preocupado es que todos esos destapes de corrupción viene a decir, bueno, ¿y cómo es posible que esté sacrificando la economía de mi familia y no se están usando los recursos de buena manera? Entonces, lo que se está generando en el país es una desconfianza entre los gobernantes y los gobernados. Entonces, esta situación es sumamente difícil y sumamente delicada. En pocas palabras se lo voy a decir de esta manera, Ernesto. Yo solo veo en este panorama, como nos estamos situando ahorita, que los partidos políticos lo que están haciendo es apretando el nudo ciego. Y en ese sentido, los perdedores van a ser la población,
porque al final del cabo ellos van a ir a elecciones, van a ganar y van a conservar cuotas del poder político y van a seguir administrando. Pero ¿dónde están los problemas de fondo? ¿Dónde está el problema de la pobreza? ¿Dónde está el problema de la educación de calidad? ¿Dónde está el empleo? Esos son los temas fundamentales. ¿Podemos lograr construir a partir de esos planteamientos que ustedes han hecho una recomendación apropiada, cómo salir del impasse que se tiene como país? Tienen la palabra los tres. Bueno, yo, en el problema sí que tenemos ahora presente, yo creo que hay una solución. Recursos, estamos hablando del impago, que es lo que más ruido ha creado en la Semana Santa, ¿verdad? Porque detrás de eso hay un daño a las familias, a las empresas, que no va a contar con recursos. Dicho sea de paso, porque a mí no me gusta, o trato de ser lo más imparcial posible. Está el tema también del IFA, pero yo creo que, y lo digo con todo respeto para la entidad armada, de que esto inicialmente no era problema nuestro, de los contribuyentes. Ellos tenían su propia ley, pero ahora dicen pues, que un gobierno en alguna medida se apropió de los recursos de las reservas técnicas que tenía la entidad. Pero ahora nos viene ese problema que no es nuestro, porque tenían su propia ley, repito, y lo manejaban con su propio esquema administrativo. Pero soluciones hay, pero el daño ya está causado ante la comunidad internacional. Bueno, Sigo sosteniendo la pregunta, ¿a quién le conviene esta situación? Porque a nadie, Neto, a nadie le conviene. Y cuando digo esto es porque el país es el que va a sufrir las consecuencias. Y como ocurre en estos casos, ¿verdad? A quien más le va a pegar a la gente más pobre. porque seguimos discutiendo, debatiendo y revolviendo el tema y no logramos ver una salida al mismo. Me viene a la mente una frase, me quedó grabada, cuando Gabriel García Márquez hacía sus primeros pininos. Y había ahí por el año 48 una gran conmoción en Colombia. Y entonces le dice el director a su aprendiz, ¿verdad? Mira, Gabo, le digo, tú hablando tonteras y no te das cuenta que el país está cayendo. Utilizó una palabra muy propia de los colombianos, pero lo que yo me acuerdo está en una de sus novelas. Para mí de las mejores, que es Vivir para contarla. Eso, multiplicado por tantos políticos, tiene razón, porque están hablando, bueno, alguien lo diría, hablando tantas cosas tantas y el país se cosas, está hundiendo. El país se está hundiendo. El gobierno no puede enfrentar los procesos electorales que se le vienen con problemas de caja, con problemas de liquidez, con problemas de presupuestos, con problemas de falta de pago de pensiones. O sea, la erosión política a la credibilidad del cumplimiento de compromisos por parte del gobierno va a ser muy grande. Y si el gobierno está descansando en la mano que le pueda tender Arena, pues ya vimos que Arena tiene una política deliberada de estrangulamiento. Por las razones que sea, vuelvo a insistir, por desconfianza, porque el sobretono del discurso ideológico está pesando mucho en determinados espacios de la política. Pero mira, Carlos Federico, bueno, se puede entender esa palabrita que se está masificando, estrangulamiento. Pero es que también la contraparte tiene derecho a exigirle al gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos. La ley de responsabilidad fiscal, contracción en el gasto, no la vemos. Y entonces, esa es la ciudadanía. El partido pues, tiene obviamente sus intereses particulares, pero es la ciudadanía en general la que ve irresponsabilidad en el manejo, en la gestión pública. Y no me he referido a esos gastos dispendiosos que acompañan a las pequeñas obras de infraestructura que estamos haciendo. Mire, ayer que venía de ver a mi familia, pasé por ese monumento grotesco que está ahí, pero digo yo, ¿será que el país ha llegado a un grado de vasallaje con Venezuela? Ahí estaba la bandera que a mí me pareció la venezolana, porque eso también lo deberíamos de vincular en otro programa, porque de esa manera ese acercamiento demasiado nos está haciendo en Washington también.
que es el único país que nosotros estamos recibiendo recursos. Y por cierto, ya dicen que por lo menos ya está garantizada los 700 y pico de millones para la Alianza para la Prosperidad. Ojalá. Bueno, yo creo que ahorita estamos entrando ya a un periodo electoral, quiere decir que es la oportunidad para también la población se haga escuchar. Yo creo que el gran afectado en estos momentos mayoritariamente es la clase media. Y por lo tanto es un momento propicio para que diferentes formas de expresión de la sociedad civil haga sentir su punto de vista. O sea, no se vale pretender subir los impuestos si realmente no hay una demostración clara de una racionalidad en el gasto. Diálogo con Ernesto López.